siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Mismamente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Muy bien, hermanos, vamos a, como dijo un hermano mixteco, estaba yo predicando en español y él estaba traduciendo al mixteco en una iglesia de pura gente mixteca. Y cuando dije, y yo estaba como ahorita diciendo algunas cosas, lo estaban traduciendo, y cuando dije, bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor, él tradujo en su idioma algo. Pero cuando dijo, vamos a la palabra del Señor, él dijo, vamos a lo mero mero. Esa fue la traducción. Esa fue la traducción de que vamos a la palabra. Él dijo, vamos a lo mero mero. Y bueno, ya es una mezcla ahí de un poquito de español. El libro de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo número 9. Y estaremos viendo esta noche desde el versículo 30 hasta el versículo número 41. Estaremos viendo 2 o 3 párrafos. Jesús anuncia su muerte otra vez. Quiero que pongan atención. Esta es la tercera vez, creo, en este pasaje que Jesús anuncia su muerte. No sé, por lo menos la segunda, pero creo que ya es la tercera donde Jesús habla, segunda. Jesús habla que va a morir. Entonces, podemos preguntarnos por qué fue así. La razón es porque ellos no agarraron la onda a la primera, y creo que sucederá más veces, por lo menos una más, pero a veces necesitamos cada uno de nosotros escuchar lo que el Señor está diciéndonos, a veces escuchar 2 o 3 veces. Recuerdo hace algunos años que estábamos sirviendo en esta congregación en el área de las misiones. Y el Señor comenzó a hablarnos respecto al ministerio de pastores, y en un año, en 5 diferentes ciudades, 5 personas que no se conocían entre sí, que fuimos a esos lugares para predicar. Al final de las reuniones nos dijeron, pastor, el Señor está diciendo que el Señor quiere que vayas al ministerio de pastor. Y yo no quise, yo dije, bueno, le dije al hermano, hermano, pues muchas gracias, vamos a orar sobre eso. Y luego fue otra vez y 5 veces en un año. La 5ª vez apenas comencé a pensar, bueno, creo que Dios me está hablando sobre eso. Y ya 5 personas me habían dicho lo mismo. Entonces, es lo mismo con los discípulos, no agarraban la onda bien a la primera. Y aquí ya tenemos una segunda vez. Versículo número 30. Dice, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Tengo tentación de predicar aquí, pero vamos a enfocarnos en el estudio. Versículo número 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó,
qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no está con nosotros, el que no está contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Señor, ayúdanos esta noche a entender tu palabra y ponerla por obra, Señor. Queremos despejar en nuestros pensamientos nuestras propias opiniones y nuestros propios prejuicios. Señor, háblanos a cada uno en particular. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos 3 puntos esta semana. El punto número 1 es una pregunta que dice: ¿Jesús es grande o es pequeño? ¿Qué dicen ustedes? ¿Jesús es grande o es pequeño? Es grande. ¿Jesús es grande o es pequeño? Grande. La mayoría decimos grande. Bueno, Jesús dijo algo de sí mismo. Dice, hablando de las personas que están en liderazgo y hablando de los gobernantes y todo tipo que está sobre personas, él concluye en una parte diciendo: mas yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el menor. Yo estoy entre ustedes como el último. Jesús está tocando este tema del servicio. En el capítulo 10 lo veremos un poquito más de frente, este tema de a qué vino Jesús. Recuerden que del 8 en adelante estamos viendo a qué vino. Antes de eso estábamos apenas preguntándonos quién es este hombre, pero hoy estamos viendo a qué vino. Pero Jesús vino a este mundo como el que sirve. No vino para mandar, no vino para gobernar. Vino para ser el Señor y Salvador en primer lugar, y resucitó al tercer día para ser el Señor por toda la eternidad. Sabemos que Jesús es el más grande de todos los tiempos, pero se hizo pequeño porque dejó que todos pensaran que era insignificante. Incluso uno de sus propios discípulos lo entregó al enemigo, lo traicionó. Jesús permitió que la gente lo odiara y lo matara en la cruz. Él era esta clase de Cristo. No era el Cristo que los judíos esperaban. No era el superhombre, el superhéroe que esperaban. Pero Él vino a este mundo de una forma sencilla. Entró a Jerusalén en un pollino. Los generales, los gobernantes entraban a las ciudades en sus caballos blancos. Pero Jesús entró en un pollino, en un asno, hijo de animal de carga. Príncipe de paz se le llamó en ese hecho. Príncipe de paz. Y tenemos una pregunta aquí: ¿amas a Jesús por eso? ¿Amamos a Jesús porque Él se hizo pequeño? Porque vino a este mundo, se hizo hombre. Él era Dios todopoderoso, se despojó de su gloria, se despojó de su trono, se despojó de todo lo que tenía, vino a este mundo, nació en un pesebre, nació en unas condiciones bastante severas en aquel tiempo.
y nació en un pesebre porque así decía la Escritura que debía de nacer. No nació en un pesebre porque José y María no pudieran pagar el mesón. Nació en un pesebre porque no había lugar en el mesón. Pero José y María iban al mesón, no había lugar, y como no había lugar, pues ya encontraron ese pesebre. Pero se hizo pequeño, se hizo insignificante. Amamos a Jesús por eso. Amén. Amén, porque si no hubiera sido de esa manera, Él no hubiera venido a este mundo y nosotros hoy en día estaríamos perdidos todavía en nuestros delitos y nuestros pecados. Y siendo gentiles no tendríamos ninguna esperanza. Alaba a Jesús porque Él se hizo insignificante, se hizo hombre. Eso es lo que somos, insignificantes. Ahora tenemos otra pregunta, el punto número 2. ¿Somos grandes o pequeños? ¿Qué dicen ustedes? A ver, algunas respuestas. ¿Somos grandes o pequeños? Grandes. Muy bien, aquí hay un hombre grande. ¿Quién da más? ¿Somos grandes o pequeños? Pequeños. ¿Grandes o pequeños? Grandes. ¿Grandes o pequeños? ¿Alguien más? Grandes. Ok, ¿quién da más? ¿Grandes o pequeños? Grandes. Fidel, ¿grandes o pequeños? Grandes pero siervos. Ok, bueno, está. Grandes por su misericordia. Mario, ¿grandes o pequeños? Pequeños. ¿Grandes o pequeños? Grandes. ¿Grandes o pequeños? Nos cuesta el orgullo, ¿verdad? Nos cuesta el orgullo decir que somos pequeños. Bueno, es que el mundo nos ha enseñado a que tenemos que levantar nuestra propia autoestima. Pero la palabra del Señor nos enseña a humillarnos. Y tenemos una lucha dentro de nosotros porque es la programación que tenemos y nos enseñan en la escuela para ser alguien en la vida. ¿Sí? ¿A alguien le han enseñado, le han dicho esas palabras? Para que seas alguien en la vida. Tienes que estudiar y en mis tiempos era solamente la carrera, pero ahora necesita maestría y necesita posgrado y necesita especialidad para que seas alguien en la vida. Y entonces yo me pregunto, bueno, antes del título no éramos nadie. Bueno, antes y después del título creo que no avanzamos mucho en este asunto. Pero vamos a ver lo que dice el versículo 30 al 32. Dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Sí, 9:30. Ok, habiendo salido de ahí en el camino entraron a Galilea y no quería que nadie lo supiese. Luego el 32, pero ellos no entendían esta palabra. Jesús acababa de decirles cuán pequeño habría de volverse cuando Él está diciendo que va a ir a la cruz. El ir a la cruz era una cosa no nada más terrible por la tortura y el castigo que representaba. Era una de las muertes más crueles. Los romanos, aunque en la historia otras culturas, otras naciones han sido más expertos en la tortura que los romanos, han creado cosas increíbles para infligir dolor, pero la cruz era uno de los castigos más crueles en el tiempo de Jesús. Los malhechores iban a la cruz, lo peor de la sociedad iba a la cruz. La gente que hacía más mal iban a la cruz, los rebeldes, etcétera. Yo no sé si existiera eso el día de hoy, cuántos de nosotros ya hubiéramos sido crucificados por cualquier cosa que hayamos hecho en la vida. Yo creo que a lo mejor no habría nadie aquí, todos estaríamos ya por ahí muertos en una cruz por las conductas en las que andábamos en el pasado. Pero era no nada más el castigo más fuerte, era una muerte muy denigrante. Colgaban desnudos o semidesnudos
a los reos de muerte. Así fue exhibido el Señor Jesús. Era una vergüenza pública estar en una cruz. También decía la Escritura que sería maldito todo aquel que fuera colgado en un madero. Entonces era una cosa tremenda, y Jesús, cuando está diciendo estas palabras, es necesario que muera. Los discípulos no estaban entendiendo, no quieren entender, tienen temor de preguntar. Existió la duda, pero dice, ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle: Señor, ¿cómo que vas a morir? Y creo que parte del temor que tenían era por lo que Pedro le había dicho: Señor, esto jamás te acontezca. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces no sabían por dónde les iba a llegar el golpe. Tenían temor de preguntar a Jesús. Hermanos, no tengamos temor de preguntar cualquier cosa, o de buscar en las Escrituras respuestas para nuestras vidas. Pero Jesús está dándoles un mensaje aquí. Ya se los dijo en una ocasión: es necesario que vaya y muera. Pedro responde aquí, Jesús está diciendo que va a morir, pero nadie responde y nadie quiere preguntar. Pero se hizo pequeño, y les está diciendo cuán pequeño habría de volverse. Pero los discípulos querían ser grandes. Y no solamente en este pasaje, también en el Evangelio de Juan, y creo que en el capítulo 10 va a retomar ese tema. Déjame ver si es así. Donde los discípulos están discutiendo quién será el mayor. Dice en el capítulo 10, versículo 35, aunque lo veremos en algunas semanas, dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. No sé cómo lo dirían esto. ¿Cómo se imagina que le habrían dicho? Señor, queremos que nos hagas un favor. Señor, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Yo no trato de imaginarme, no puedo imaginarme esas palabras con buena actitud. Creo que esas palabras, en cualquier forma que las digamos, suenan arrogantes, ¿verdad? Señor, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Parece que ellos sienten un poco importantes. Antes no era nada, pero se sienten importantes. Y Él les dijo: ¿qué quieren que les haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Wow. No sé cuántos de nosotros anhelamos algo así, pero es algo en el ser humano. Es algo en el ser humano. El ser humano no quiere ser insignificante. En todas las culturas, a través de toda la historia, estamos siendo enseñados para ser grandes, para ser conquistadores. No está mal tener una actitud positiva y esforzarse. No está mal alcanzar metas. No está mal. No estoy diciendo que no debemos hacer eso, pero en el corazón. Jesús, más allá de las conductas, está tratando el corazón de los hombres. Y Jesús les contesta que no saben lo que están pidiendo. En el versículo 42 Jesús les dice: saben que los que son tenidos por gobernantes, los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estas ideas chocan con nuestros pensamientos, ¿cierto? Estas ideas chocan con nuestra cultura. Estas ideas chocan con nuestras ideas. Y en todos los niveles, como individuos, como padres, quiero que mis hijos se relacionen con las mejores personas. Bueno, mejores no, tengo que ponerlo entre comillas, porque podríamos ante los ojos humanos pensar que cierta persona es mejor
Y quiero que mis hijos se junten con con ellos porque pues a lo mejor tiene más dinero o tiene cierto grado de inteligencia o asiste a cierta o vive en cierta colonia, etcétera. Pero mis hijos no se pueden juntar con los perdedores. Mis hijos no se pueden juntar con los niños que tienen algún problema mental. Mis hijos no se pueden juntar con niños que sean pobres. Esa ha sido una lucha en el ser humano, pero Cristo no fue así. Cristo está diciendo, si alguno quiere ser grande, tiene que ser el siervo de todos. Si alguno quiere ser el primero, tiene que estar al final, tiene que ser el último, tiene que servir. Tiene que servir. Hermanos, en esta lucha que tenemos es un desafío para la iglesia, porque hoy en día todo el mundo quiere ser grande, pero nosotros que estamos sirviendo al Señor somos precisamente eso, siervos del Señor. Eso no quiere decir que no estemos preparados, eso no quiere decir que no terminemos las carreras, eso no quiere decir que no nos esforcemos, nos esforzaremos, nos prepararemos, caminaremos con el Señor, pero como trato a Omar, trato a Mario y trato a Javier y trato a cualquiera y sin ningún prejuicio. Jesús no tuvo ningún prejuicio ni con los leprosos, que eran una clase marginada en la nación de Israel. Jesús tocó los leprosos. Tenía una lucha con los fariseos, con gente muy legalista que lo criticaron, lo condenaron porque se juntó con prostitutas y pecadores. Pero Jesús no tuvo temor, y cuando la mujer vino y lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, los religiosotes, los acartonados, les digo yo, estaban pensando entre sí, si él supiera quién lo está tocando, no permitiría que lo tocaran, porque un judío no podía tocar a una mujer pecadora porque se contaminaba. Hablé el domingo de eso, ¿verdad? Donde dice, no manejes, ni gustes, ni aún toques. O sea, si te toco ya me contaminé. Hermanos, no es así, no es así. Definitivamente no es así. El Señor Jesús abrazó a los leprosos, los tocó, habló, se sentó, entró a la casa de Zaqueo, el cobrador de impuestos, el publicano. Y lo criticaron por eso, está metiéndose en la casa de un pecador. Pero esa es la labor de la iglesia, ¿verdad? De entrar, involucrarse, meterse con la vida de las personas en todos los niveles de la sociedad. He estado allá en el pueblo de mi hermano Edom. Él no se acuerda. Yo creo que él era un niño cuando yo estaba ahí, pero he estado en Jamiltepec, he estado en todos los pueblos, y mi esposa y yo hemos dormido en el suelo, hemos dormido entre los costales de maíz. Nos han rondado sobre nuestra cabeza murciélagos, alacranes, chinches, todo tipo de clase de animales, como también el Señor nos ha permitido estar en lugares muy bonitos. Hermanos, Cristo es así. Seamos como Cristo. Ahora, no quiero quitarle su intención de ser grande. No estoy diciendo que tenemos que ser menos. Creo que debemos tener una balanceada autoimagen y una balanceada autoestima. Amén. No puedo creerme más. El apóstol Pablo, hablando de este tema, hablando del tema de la humildad, dice que debemos considerar a nuestros semejantes como superiores a nosotros. Humildad no es que nos bajamos de nivel. Humildad no es que nos bajamos de nivel. Humildad es que a mi hermano yo lo levanto por encima de mí. Eso es humildad. Eso es lo que la Escritura nos enseña que es humildad. Así que no nos confundamos y no pensemos que humildad es como andar con ropa sucia o ropa vieja o no tener nada. Hay gente que no tiene nada y es más orgullosa que otra cosa. ¿Somos grandes o pequeños? Jesús se hizo pequeño, se despojó de toda su gloria, pero los discípulos querían ser grandes. Qué triste se sintió Jesús.
Estos dos capítulos van a hablar de eso. Los discípulos anhelaban ser importantes en el reino de Jesús, deseaban los mejores trabajos y que todos supieran que eran especiales. Es probable que nosotros también hagamos lo mismo, que queremos ser especiales. Hermano, ninguno que estamos aquí en la congregación por un puesto. Amén, yo espero que sí. Estamos aquí porque amamos a Cristo. Estamos aquí porque queremos servirlo. Estamos aquí porque queremos que otras personas conozcan su palabra, le conozcan a Él cara a cara. Esta es la vida eterna, conocer a Dios y conocer a Cristo. Queremos que más personas en este mundo tengan vida eterna. El conocimiento es importante, pero no es el énfasis. El conocimiento de la letra es importante, pero no es el énfasis principal. El énfasis principal es que conozcamos a Cristo persona a persona. Vamos a encontrarnos con Él, amén. Vamos a encontrarnos día a día con Él. Ellos anhelaban ser importantes y vamos a verlo en este capítulo 9 y 10. Yo espero que en el reino del Señor no tengamos la misma actitud que ellos tenían. ¿Quieres agradar a Jesús por encima de todo? Es una pregunta para nosotros esta noche. Pues Él dice que debemos ser los últimos y convertirnos en siervos. ¿Quieres ser importante? Amén. ¿Quieres ser importante? El Señor dice, tenemos que convertirnos en siervos. ¿Cuántos quieren ser importantes? Hay que convertirse en siervos. ¿Cuántos quieren ser el número uno en el reino de Dios? Tiene que ser el siervo de todos. Nada más uno quiere ser el número uno en el reino de Dios. A ver los demás, ¿cuántos quieren ser el número uno en el reino de Dios? Tiene que ser el siervo de todos. Amén. No es fácil, ¿verdad? Es un poquito, nos pega en el orgullo. El punto número 3, ¿aceptamos más a los grandes o a los pequeños? ¿De quién recibimos más? Híjole, creo que el Señor está pisando nuestros callos, ¿verdad? Me he encontrado con algunos hermanos en mi caminar con Cristo a través de la vida que pues sí, de algunas personas reciben, pero de algunos que ellos piensan que son menos importantes, de algunos que ellos piensan que no tienen tanta preparación o que no tienen cierta apariencia, no pueden recibir. Y la pregunta para nosotros esta noche es si podemos recibir de la gente importante de la misma manera que podemos recibir de la gente que no parece tan importante. Un día voy a invitar a Brandon a predicar en el culto de las 11 de la mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. No sé si dijeron amén porque a lo mejor piensan que Brandon está muy bien preparado o ya no me quieren oír a mí, ¿verdad? Pero si Brandon, un jovencito, comparte las escrituras, hermano, podemos recibir mucha bendición de un joven. Mucha bendición de un joven. Entonces vamos a estar atentos. Yo creo que este hermano que va a compartir este fin de semana va a traernos un mensaje muy tremendo y vamos a recibir de él. Él es un hombre sencillo y aunque no podremos compararlo con el pastor Roger, por ejemplo, pero de ambos seguramente podremos recibir bendición del Señor. Amén. Y si en una conferencia compartiera el apóstol Roger y en la siguiente conferencia compartiera Brandon, Dios nos bendeciría de igual manera porque es su palabra, nosotros somos solamente los instrumentos. Al igual que los discípulos, tal vez nos gusta ser importantes, pero eso no es lo que Jesús quiere. Nos insta a no pensar en nosotros mismos, sino en aquellas personas que le interesan a Él. ¿Quiénes son? Si somos pequeños como Jesús, acogeremos a los pequeños.
Los discípulos creían que Jesús era demasiado importante para fijarse en los niños, pero Él quiere que nos fijemos en todas las personas, quiere que acojamos a los pequeños. Noten que en esta historia que acabamos de leer aparece un niño y Jesús lo pone como un ejemplo y dice: cualquiera que me recibe como recibe a un niño de estos, a mí me recibe. Y no es que el niño fuera menos. Un niño es una persona tan importante como el adulto más preparado, aunque fuera el médico más importante en la ciencia, en la área de la medicina más difícil que pueda existir sobre el planeta. Pero para Jesús, una persona con tanto conocimiento es tan importante como aquel que es un pequeño niño. ¿Podríamos recibir bendición de un niño? Sí. ¿Recibimos bendición cuando los niños nos presentan aquí el mensaje? Sí, ellos recibirán mucha bendición, tendrán su recompensa y la palabra quedará guardada en sus corazones por el resto de sus vidas. Pero nosotros podemos recibir bendición de estos pequeños. Si somos pequeños como Jesús, acogeremos a los pequeños. Los discípulos creían que Jesús era demasiado importante como para fijarse en los niños, pero Él quiere que nos fijemos en todas las personas. Hermano, no hagamos distinción de personas. No hagamos distinción de personas. Eso es algo que a lo largo de mi vida he querido hacer. Y como he atendido a un jovencito como Brandon, has estado en mi oficina, hijo. Hemos tenido un estudio personal de la Biblia también. Nos hemos juntado. Él ha traído las gorditas de la casa de su abuelita. Hemos almorzado juntos. Pero he comido con Alfredo. Yo creo que de la gente más importante que conozco en esta congregación, con Alfredo es con el que me he juntado más. O me junto con Felipe también, de Chilpo, de Chilpanyork. Ah, sí. Y tratamos de hacerlo, pero hermano, personas importantes, ¿quiénes son importantes en el reino de Dios? ¿Con qué personas he conocido con tristeza a algunos hermanos que solamente quieren relacionarse con cierto tipo de personas? Quieren relacionar a sus hijos con cierto tipo de jóvenes. No me cabe en la cabeza que algunos padres de la congregación no permiten que sus hijos vengan a la reunión de jóvenes. Yo espero que ninguno de los líderes tiene ese espíritu del diablo, porque no es otra cosa más que un espíritu del enemigo de no permitir que sus hijos tengan comunión con los hijos de nuestros otros hermanos dentro de la congregación. Vamos a animarlos, vamos a bendecirlos, tendrán sus luchas definitivamente. Lo que ha pasado en el grupo de jóvenes en el tiempo pasado no deberá ser de ninguna manera un obstáculo, es una situación que se vivió. Hubo un pecado que se cometió, pero un pecado que en la soberanía del Señor Él sacó a la luz, porque la iglesia es de Cristo y Él cuida a su iglesia. Y podríamos escandalizarnos, pero creo que si se descubrieran los pecados de cada uno, sin la excepción de ninguno de los que estamos aquí, si se expusieran a la luz, nos escandalizaríamos quizás 100 veces más. Pero el Señor en su misericordia, en su gracia, extiende su mano y Dios toca los corazones, y las personas que fallan, si se arrepienten de corazón, Dios los levantará, y si no se arrepienten, se quedarán atorados en su pecado. De igual manera, exactamente igual que cada uno de nosotros, si caminamos una vida con Cristo y estamos poniéndonos a cuentas continuamente, avanzaremos en su reino. Pero si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no nos arrepentimos de nuestras actitudes, si no nos arrepentimos de aquellas cosas que sabemos de antemano que no le agradan al Señor, nos quedaremos atorados y no avanzaremos.
no avanzaremos en su reino. Podríamos estar toda la vida en la iglesia, pero atorados, neutralizados. El diablo contento porque te tendrá neutralizado ahí. Pero vamos a caminar en ese espíritu. Jesús aceptó cualquier persona. Él se sentó con los pecadores, comió con ellos. Era prohibido para los judíos eso. Y nosotros de igual manera, a veces pensamos ser algo cuando no somos nada. Somos igual de pecadores que cualquier otro. De pecadores del cual yo soy el primero de entre todos ustedes, hermanos, que Cristo ha redimido, que Cristo ha perdonado, que Cristo ha salvado, que Cristo ha tomado en sus manos, que Cristo ha llevado en una senda nada fácil, que Cristo ha tenido la paciencia y la misericordia y el amor y la gracia y ha permitido que su poder actúe en mi vida de tal manera que no podría decir que estoy en este lugar por mis propias fuerzas, sino que estoy en este lugar solamente por la gracia de mi Señor Jesús, solamente por su misericordia y el gran amor que Él me ha tenido. Solamente. No hay otra cosa. No ha habido nada bueno en mí que podría decir es que porque esos son los méritos que tengo, sino ha sido solamente su gracia y su misericordia. Y cualquiera de nosotros que piensa algo más de eso, déjeme decirle, hermano, estás en graves problemas, necesitas arrepentirte, necesitas humillarte delante del Señor. Y vuelvo a decir, si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Pero bueno, me desvié del tema, pero estaba diciendo que no me entra en la cabeza que algunos padres no permiten a sus hijos venir a la reunión de jóvenes, o algunos padres que no quieren llevar a sus niños. Bueno, los niños más pequeños, no creo que hay tanta mala intención, pero creo que los padres no batallan un poquito en separarse de ellos. Pero que nosotros todos podamos tener comunión entre nosotros con todos. Todos con todos. Tener comunión. He estado ahí en la cueva. Bueno, en Adulam. Me he juntado ahí con Josué. Vende taquitos ahí enseguida, ¿verdad? No, él es José. Sí, me he juntado ahí con José, hermano. Si usted ve a José, créame, le da miedo. Tú lo conociste, ¿verdad? Un greñudo. Sí, lo vimos el día que fuimos ahí a Adulam. Greñudo. Y el chavo da miedo, ¿verdad, hijo? O sea, cualquiera de nosotros no nos quisiéramos juntar con él, pero ¿saben? Es un alma que necesita a Cristo, es un alma que está conociendo del Señor, es un alma por la cual Cristo también murió, y tenemos que ir con ellos y abrazarlos y hablarles. Me acuerdo el primer día que me metí ahí en su tiendita, estaba el restaurante es del ancho de la puerta, ¿verdad, hijo? Y tiene una mesita y yo me metí y estaba el hombre ahí, y luego la mujer entró acá y ahí estoy entre la mesa y la pared, hermanos. Vamos a orar. Me gustaría orar aquí por ustedes. Ellos apenas estaban acercándose al Señor, o creo que ni apenas, ¿verdad? En aquel momento habían recibido invitaciones, pero saben, personas como José, igualmente que personas como Alfredo, igualmente que personas como el que tenga más dinero en la congregación Cumbres, como el que tenga menos dinero, para el Señor es lo mismo. Es lo mismo. Piensa en personas en las que nadie muestra interés. Estoy en el recuadro gris. Jesús se interesa en ellos. Es admiración. Quiere que les hablemos de las buenas nuevas. Debemos acogerlos para que vengan a Jesús. ¿Entiendes? Es una pregunta la postura de Juan en Marcos 9:38, que dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Sabes que puede ser un problema en algunos? Si no piensa como yo, está mal.
Si no hace lo que yo hago, está mal. Si no paga el precio que yo estoy pagando, está mal. Jesús dijo, si alguno está haciendo esto en mi nombre, no puede estar diciendo nada en contra mío. Si echa fuera demonios en el nombre de Jesús y los demonios salen, es porque Jesús está con ellos también, su poder, Dios. Pero tendremos que quitarnos muchos de esos prejuicios de nuestra cabeza. Porque algunos tendrán una estatura y otros tendrán otra. Y unos pensarán de una manera y otros pensarán de otra manera. Qué difícil es en una casa de bendición, qué difícil es en una iglesia poder acoger cientos de pensamientos. Cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero saben, si todos en el Espíritu del Señor nos sometemos al Espíritu de Dios, si todos en el Señor dejamos que el Espíritu Santo derrame su amor sobre todos, creo que podremos lograr lo que el apóstol Pablo dice, que debemos ser de un mismo sentir. Debemos estar en una misma mente, en un mismo parecer. Hermano, la iglesia cristiana tiene una meta. El Evangelio de Cristo tiene una meta y es la salvación de nuestras almas, la salvación del mundo. Si todos podemos movernos en el Espíritu del Señor para que este mundo sea salvo, para establecer y extender su reino, la vida del cristiano es el Evangelio de Jesucristo. Amén. La vida del cristiano es el Evangelio. Si podemos cada uno de nosotros conectarnos a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a todos, creo que podemos ir juntos, podremos ser una unidad, podremos tener armonía. Pero si yo estoy compartiendo algo y Bracho está contradiciéndolo, entonces lo que está sucediendo es que se está dividiendo el reino del Señor, se está dividiendo la iglesia de Cristo. Y no vayamos a ser encontrados mutiladores del cuerpo. Hay sentencias muy severas al respecto. Pero tenemos que estar en un mismo pensamiento. Mario y yo tenemos que estar en una misma mente, en un mismo parecer, en una misma visión. No había escogido a este hombre, no había acogido a este hombre y creía tener razón. Juan quería que el poder solo fuera para él, pero Jesús quiere que aceptemos a todos los que sirven. Amén. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Amén. ¿Claro como el agua del río Santa Catarina? ¿O claro como el arroyo del Topo Chico? Bueno, creo que vamos bien. Amén. Hermano, sí, Sergio. No hay. Bueno, espero que no seas un llanero solitario y estés abogando por eso. Mi pregunta es, tenemos este pasaje que no sería actuar. Este pasaje, No sabemos si era una sola persona. Hay detalles que no tendremos a la vista. Pero sí hubo unas personas que andaban de llaneros solitarios, eran dos, no recuerdo los nombres ahorita, que andaban echando demonios también. ¿Cómo se llamaban? En el libro de Hechos, y los hijos de Sebas. Andaban en su onda los hijos de Sebas, ¿verdad? Echando demonios, y dice la Escritura que ellos iban de esta manera: en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, fuera Satanás, porque ellos querían pararse el cuello. Creo que hay una clave ahí. ¿Cuáles son los motivos que nos mueven? Hay muchos llaneros solitarios en el mundo, y básicamente la razón es que no quieren sujetarse a ninguna autoridad, no quieren obedecer a nadie, se sienten mejor andando solos, no le quieren rendir cuentas a nadie. Si ese es el motivo, estarás en problemas, estarás equivocado. Porque Dios ha
diseñado su iglesia. Jesús estableció principios en la iglesia. Dios ha dejado instrucciones en todo el Nuevo Testamento de cómo debía funcionar. Estableció autoridades y menciona no solamente las autoridades espirituales, también habla de las autoridades civiles. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Toda autoridad que hay ha sido establecida por Dios. Todas. El semáforo en la esquina es una autoridad que Dios estableció para mi protección. Si lo paso en rojo, estoy en peligro. La policía, el gobierno, pero en las autoridades espirituales también Dios las ha puesto, las ha establecido para protegernos. No en vano dice la Escritura, obedezcan a sus pastores. Yo soy su pastor. Amén. Si digo, hermanos, vamos a levantar las manos al Señor y vamos a adorarle, levante sus manos al Señor, nada le cuesta. Pero a veces decimos, ¿por qué las voy a levantar? ¿Por qué un hombre me lo está diciendo? Hermanos, levante las manos al Señor y adore al Señor. Hermano, levante su voz. ¿Por qué la voy a levantar? ¿Sabe? Cuando declaramos la palabra, cuando cantamos la alabanza, ¿sabe que está comprobado que la gente que canta es más feliz que otras? Ya, si quiere por beneficio personal, abra su boca y cante al Señor. Pero la Biblia nos dice que alabemos al Señor con nuestras gargantas. Llanero solitario no existe en la Escritura. Y este hombre, quizás eran más hombres, no lo sabemos. Y no sabemos si era un ministerio que él había desarrollado y que como que andaba en eso. A lo mejor se encontró en un enchamucado y el Señor puso que orara por él y fue liberado y ellos lo vieron. Realmente no sabemos la circunstancia exacta del evento. Pero cualquiera de nosotros, y yo me he encontrado en situaciones donde hay un ministerio de liberación, o cualquier ministerio, pero hay un ministerio de liberación, voy a ponerlo como ejemplo, pero de repente alguien, allá pues ministraron a alguien y el Señor lo liberó, estos se ponen celosos de aquel. ¿Por qué? ¿Por qué lo liberó si nosotros somos el ministerio de liberación? Hermano, Dios usa toda su iglesia. Dios usa toda su iglesia y en el contexto de la iglesia deberemos movernos en esa libertad, definitivamente. En el orden de autoridad de cada ministerio, creo que deberemos movernos en ese orden de autoridad. Si alguien quiere servir en la alabanza, por ejemplo, no puede levantarse por su propia cuenta porque tenemos un ministerio de alabanza y aunque tenemos alabanza de hermanos mayores, bueno, no tan mayores, pero algunos ya casados, etcétera, también tenemos un grupo de alabanza de jóvenes y también otros más chiquillos que ministran alabanza, pero no hay 3 grupos de alabanza en la congregación Cumbres, es un solo ministerio de alabanza en toda la congregación Cumbres, así que todos tienen que tocar base con el líder del ministerio de alabanza si quiere servir en la alabanza. Pero eso no significa que si en algún momento estamos en algún lugar y yo sé que Santiago toca guitarra, bueno, no sé si toca, a lo mejor ni la puerta tocas, hijo, pero a lo mejor estamos en alguna reunión, estamos a lo mejor en algún evento y no hay nadie de la alabanza. Pero yo sé que Santiago de Perdis toca la puerta. Voy a decir, Santiago, acompáñame, dirígenos aquí en un par de cantos. Entonces el líder de la alabanza no tendrá que decir nada, porque fue un momento. No es que Santiago está estableciendo un ministerio de alabanza. De igual manera en las casas de bendición, de igual manera en todos los ministerios. Dios ha establecido un orden. Una cosa que les pido los domingos, hermanos. Esto es algo muy importante. Los domingos no es un tiempo para ministrar a las personas individualmente. A veces hay una necesidad, a veces viene una persona con necesidad, quiere platicar y quiere que vayan a un salón o que vayan allá afuera y ahí están ministrando y orando. He dicho muchas veces esto.
No es el momento el domingo durante el culto. Es mejor que la persona entre a la reunión y se meta en la alabanza al Señor, que escuche el mensaje de la palabra, y yo estoy seguro que Dios va a hablarle a esa persona. Dios va a hablarle a esa persona. Si después del culto todavía persiste la necesidad, la angustia o el problema que la persona traiga, al final del culto tomaremos tiempo para seguir orando o escuchar el problema que trae la persona. Pero vamos a primeramente dejar que el Espíritu Santo se mueva en cada familia. Amén. Muy bien, no sé si eso responde a tu pregunta, Checo. Siendo en forma de Dios, vive toda la creación, de siervo servicio, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión, sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente, tu buen Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré.